Hola y bienvenidos a un nuevo video, y si eres nuevo por acá, mucho gusto, mi nombre es Laura y desde ya te invito a suscribirte porque desde hoy vamos a ser mejores amigas. Últimamente he tenido días, semanas, incluso meses en los que me sentía en piloto automático, como si solo estuviera pasando por el día sin realmente disfrutarlo. Y bueno, llega un punto en el que te cansas de sentirte así. Decidí que ya era hora de hacer algo al respecto, porque creo que hasta que uno mismo no toma esa decisión, nada cambia. No importa cuántos videos veas o cuántas charlas tengas o cuántos podcasts escuches, si no decides empezar, nada va a cambiar. Así que decidí hacer este video, no solo por si alguien que se siente igual encuentra algo de ayuda, sino también para mí. Hacer videos me saca de mi zona de confort, me divierte y es una manera de motivarme. Así que hice una lista de hábitos que quiero integrar en mi vida para este glow up. Y más allá de hacerlo solo en un día, quiero que sean cosas que realmente me hagan sentir bien y feliz. Bueno, mis amores, ahora que ya conocen un poco sobre mi motivación para este video, quiero mostrarles mi lista de cosas que he decidido hacer para este glow up. Estas no son solo tareas que quiero realizar el día de hoy y ya, sino también quiero que se vuelvan parte de una rutina para mí. Son pasos que realmente escribí pensando que me ayudarán a sentirme mejor, así que también los invito a ustedes que agarren papel y lápiz y escriban sus propósitos, metas para realizar este glow up antes de finalizar el año. Así que comencemos con la primera en mi lista, que es moverme más. No sé si han visto en mis videos anteriores, pero comencé Pilates. Pero Pilates solamente lo hago 3 veces a la semana, así que una forma simple de hacerlo es salir a caminar. Así que he decidido salir a caminar en las mañanas o todas las mañanas que pueda, ya que además de hacer un ejercicio físico, también es una oportunidad para despejar la mente y sentirme mejor. Así que aquí me estoy arreglando, echándome una manita de gato, como dicen por ahí, para salir y dar esa caminata de hoy. Hoy tenemos un día muy nubloso en Suiza, creo que parece la ciudad del terror porque está súper nublado. No sé si cuando salga se podrá notar por los videos lo nublado que está, o tal vez ya de aquí a cuando salga ya se ha despejado un poco, pero todas estas semanas ha estado súper nublado y en las tardes ha salido el sol, cosa que a mí la verdad no me disgusta. A mí me gusta mucho ese tiempo, así que me gusta aprovecharlo. Ya que nos arreglamos un poquito para sentirnos más bellas el día de hoy, me voy a terminar de arreglar y salimos a caminar. Hace mucho no venía a caminar por esta zona y estoy contenta de haberlo hecho. Se ve súper bonito todo de otoño, todas las hojas amarillas, verdes, no sé si lo pueden notar ahí. Ustedes se preguntarán, Laura, ¿por qué tan bonita y arregladita? Y es que, chicas, nos vamos de cita, y no una cita cualquiera, nos vamos de cita conmigo misma. Esos son otros de los hábitos, o no sé si es un hábito, o otra de las cosas como que quiero hacer más conmigo misma, y es ponerme citas. Yo disfruto mucho el tiempo conmigo porque me encanta estar sola, como que disfruto mis momentos sola, pero siempre los aprovecho estando en casa, porque la verdad sí me cuesta un poco más salir a la calle sola o hacer alguna actividad. Entonces eso es algo que quiero mejorar mucho más, y por eso hoy nos vamos de cita conmigo misma. Aunque el clima hoy la verdad no sea el mejor, aún así voy a estar aprovechando el día porque dije, ¿sabes qué? O sea, si siempre pongo una excusa, porque siempre es así, siempre pongo como una excusa para dejar de hacer como que esas actividades sola, nunca las voy a hacer. Entonces dije, a pesar de que el clima hoy no sea el mejor, hoy me voy a arreglar. Me puse un outfit cute para mí, súper cómodo, básico, y nos vamos a la calle. Algo que quería hacer hace mucho y era irme de picnic,
pero bueno, el tiempo y las circunstancias como que no me daban, así que dije, este es el plan perfecto, me voy a ir a hacer un picnic y voy a aprovechar y voy a editar algunos videos que quiero subir, también quiero como que ir a planear algunos videos, no sé, quiero ir a un parque bonito que queda en Lausanne y aprovechar el tiempo. Y no sé, creo que después de ahí me iría a tomar un café o a comer alguito en algún café cute. Vamos a ver si nos animamos porque eso es lo que me cuesta más, ir como que a un lugar, porque hacer actividades al aire libre como que digo, bueno, está bien, eso es un comienzo. Pero hacer este tipo de actividades como que ya donde esté en un lugar sola y implique pues comer sola, no sé, eso sí me causa un poquito más como de, no quiero decir la palabra ansiedad, sino un poco más como que de nervio, no sé, como que una angustia, no sé por qué, pero sí, entonces eso es una como de mis metas hoy también, como que quitarme ese miedo y también demostrarles a ustedes que ustedes también si de pronto tienen esos mieditos como de salir, irte a tomar un cafecito sola, ir a un lugar como quieres sentarse a comer sola, ustedes también se lo quiten porque van a ver que no me voy a morir después de hacer alguna de estas actividades. No sé qué más me preparé el día de hoy, pero por ahora esas son las dos cosas que quiero hacer. Voy a salir ahora de casa en 15 minutos aproximadamente y voy a pasar al súper y voy a comprar alguna cosita para comerme en mi picnic. No tengo mucha hambre, pero por lo menos algo como para picar y disfrutemos de la tarde juntas. Como pueden ver, hoy no hace el mejor clima para hacer picnics o algo al exterior, pero aunque no crean, no está haciendo frío. Como pueden ver, hasta me quité mi blazer y todo, o sea, el día está súper gris, nublado, pero está, o sea, no está haciendo frío, que es lo importante. Algo que tengo que aprovechar con este clima es que no hay casi gente en el parque, entonces siento que tengo como el parque para mí casi sola. Estoy aprovechando algo muy Laura de mí, es que, oigan, imagínense que estaba pensando como, creo que les dije en el video, que iba a pasar al súper a comprar algunas cositas para comer, mientras me sentaba acá a editar videos y a planificar videos. Al parque me senté y se me olvidó pasar por el súper y ya estoy tan cómoda que no voy a ir, pero voy a pasar más tarde por un cafecito. Quiero ir a un cafecito que me gusta mucho, que tengo mucho tiempo sin ir. Lo que pasa es que es un café muy pequeño, entonces cada vez que voy o paso por ahí está siempre muy lleno. Espero que hoy de pronto cuando pase no esté tan lleno. Si estoy viendo, supuestamente hoy iba a estar súper soleado el día y no sucedió o no está sucediendo. Pero igual, como les digo, lo estoy aprovechando y eso es lo importante, eso es lo que cuenta. Además, este debe ser mi último picnic del año porque ya después de esta semana comienzan a bajar las temperaturas. Entonces, ¿quién se va a venir a hacer picnic con el frío y una brisa helada? No soy yo. Entonces voy a disfrutar de mi último picnic del año y de salir y, no sé, esforzarme por hacer estas minicitas para mí, que me trae mucha alegría. O sea, ese salir, ese miedo como que me causa salir de la casa y hacer estas cosas solas,
ya cuando estoy acá se me pasan y las disfruto muchísimo, entonces voy a aprovechar estos minutitos. Me da pena estar grabando porque siento que la gente pasa y no sé, aunque esta cámara es súper chiquitita, eso es lo que me gusta. Siento que debe empezar como que esta vida que estás teniendo acá en el parque hablando sola, al menos tengo el teléfono y siento que deben pensar que es que estoy en una videollamada y tal vez sí, estoy en una videollamada con ustedes, entonces cuéntenme en los comentarios cosas de ustedes también para hacer esta videollamada un poco más amena. Ha llegado mi momento más esperado, nos vamos a un cafecito y a tomar el cafecito del día, bueno ya el segundo del día. Ay, vamos a ver, no me lleve ningún carro por acá, gracias. Y nos vamos, espero que el cafecito que quiero ir no esté lleno, tengan una mesita para mí. Algunas horitas desde la última vez que les hablé, de caso son las 7:30 de la noche, pero llegué y me puse a organizar la casa, estoy todavía aún, está como que la última tanda de secándose la ropa, no sé si se puede escuchar, espero que no se escuche nada, pero sí me puse a organizar la casa, porque como dicen por ahí, casa organizada, mente despejada, no sé si me acabo de inventar eso, pero siento que sí es así, dígame si no se siente mucho mejor cuando la casa está organizada y limpia y mucho más cuando ya la dejan como que todo organizado en la noche y al otro día se levantan en la mañana y todo se ve súper organizado y limpio. Pero ya ha llegado la hora de cenar, entonces antes de ponerme a cocinar y hacer la cena, quería decirles de otro hábito que hoy retomo. Hace mucho quería retomar la lectura, de caso como que intenté leer varios libros, pero no pasaba como de la primera o segunda hoja, se me olvidaba y no sé, como que simplemente no avanzaba y es algo que quiero retomar y sobre todo en las noches, a mí me gusta como que leer en las noches, así también dejo el teléfono a un lado o también en la tarde, también como que dedicarle un momento a la lectura y no estar tan pegada en el teléfono. Así que hoy retomo y no sabía como por qué libro comenzar porque estaba busque libros, de caso entré a algunas páginas que sigo en TikTok de chicas que recomiendan libros y no, la verdad no tenía como idea hasta que me salió una propaganda que va a salir muy pronto, van a poner en Apple TV la nueva película de Romper el Ciclo y ahí fue donde caí en cuenta de que justo esa película está basada en un libro y dije, no me he visto la película, no me he leído el libro, este es el libro que voy a comenzar a leer, además lo he visto que lo han recomendado muchísimo, mi mamá sí sabía la película y me dijo que estaba muy buena, que muy linda película, que la recomendaba, que me la vieran. Hoy comienzo a leer el libro, espero que de verdad sea una historia que me cautive y que me haga otra vez retomar la lectura, porque sí es algo que quiero otra vez hacer, así que les voy a pedir a ustedes también que me dejen en la cajita de comentarios libros que ustedes hayan leído recientemente y que les hayan gustado, así que entre más libros me puedan recomendar, tal vez así voy como que otra vez amando leer y tener como que estos momentos de paz. Yo soy de las personas que me gusta leer en silencio, de caso hoy en el café veo una chica como leyendo y creo que yo personalmente no lo podría hacer porque prefiero estar en mi casa como que en silencio, por eso creo que me gusta leer mucho en las noches. También me di cuenta de que prefiero leer en mi iPad que en libros
eso fue como que un error, bueno, no un error, compré dos libros y no, simplemente yo creo que por eso no los terminé nunca. No sé si era por culpa del libro, tal vez, o porque no me siento como que tan cómoda leyendo el libro. Yo sé que suena como raro, pero me gusta más como que de leer del iPad, también como por la luz. Siento que no estoy molestando a nadie con la luz prendida, entonces el iPad ya lo pongo como en modo noche, me parece mucho más práctico. Sí, les quería comentar eso de este hábito que también hoy retomo y de verdad me hace muy feliz comenzar. Y ahora me voy a disponer a hacer la cena del día de hoy. Hoy no tengo tanto apetito, así que creo que me voy a hacer algo muy sencillo para comer. Y aquí se terminaría este video. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté hacerlo. Así que espero que les haya gustado mucho este video. También déjenme en comentarios de pronto qué hábitos quieren comenzar ahora antes que se acabe el año. O si de pronto están pensando más en comenzar hábitos a partir de enero. Estaré leyendo todos los comentarios y estaré súper atenta. Así que me despido. Muchas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en un próximo video. Bye.